Dios les bendiga, familia, hermanos en Cristo Jesús. En esta tarde, ¿verdad? En esta mañana, gracias al Señor le damos por todo lo que nos da. Voy a leer una palabra en Proverbios 1:24. Aleluya, la honra sea para Dios. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi represión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que temáis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Padre, ¿verdad? Podemos ver en esta palabra cómo nos habla el Proverbios, nos explica, ¿verdad? Por medio de esta palabra Dios nos da a entender muchas cosas. Nos da a entender como cuando nosotros nos hacen un llamado, como cuando nosotros nos predican la palabra, como cuando nosotros nos dan algún consejo y nosotros no queremos entender, ¿verdad? No queremos escuchar a las personas de alguna manera, ¿verdad? Cuando nos dan un buen consejo, no queremos escuchar a nuestros padres y somos desobedientes al no querer escuchar. Entonces aquí nos habla la palabra de esa manera que nosotros no entendemos. Él extiende su mano sobre cada uno de nosotros, pero nosotros no le entendemos. Entonces nosotros debemos de entender, debemos de comprender, ¿verdad? Que Dios es grande y maravilloso con nosotros. Y de esa manera, pues Dios nos habla a nosotros, ¿verdad? Por medio de su palabra. Pero por cuanto nosotros a veces la rechazamos, somos rebeldes, así como el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando Dios le hablaba y él rechazó a Dios, lo rechazó. Entonces nosotros tenemos que aceptar cuando Dios extiende su mano poderosa sobre cada uno de nosotros, aunque seamos rebeldes, ¿verdad? Pero Dios aún tiene misericordia de cada uno de nosotros y debemos de atender a la palabra de Dios, debemos de escucharla, porque eso es lo que Dios nos habla aquí, que no seamos rebeldes como el pueblo de Israel cuando lo rechazó, ¿verdad? El 25 dice: sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Es cuando nosotros es lo mismo, desechamos toda la palabra, no la entendemos, no la agarramos, no la metemos en nuestro corazón. Si viene alguien y nos habla de la palabra de Dios, nosotros nos hacemos como que por un oído nos entra y por el otro oído nos sale, y no debe de ser así. Nosotros tenemos que poner atención cuando alguien viene y nos habla de la palabra. Debemos de agarrar esa palabra y decir, bueno, esta es la palabra que Dios me manda, este ángel Dios me lo mandó para que me hablara, y tenemos que nosotros aceptar, ¿verdad? El consejo de nuestro Padre. La reprensión, dice, reprende, porque Dios cuando nosotros no le obedecemos, Él nos reprende, Él nos regaña, así como un padre regaña a su hijo. Así Dios, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Nos regaña a nosotros cuando nosotros no nos portamos bien, andamos haciendo mal, andamos haciendo cosas malas, ¿verdad? Él se enoja, Dios se enoja, así como nuestros padres se enojan cuando sus hijos no le obedecen. Entonces nosotros de esa manera tenemos que aceptar, ¿verdad? Que pues no estamos haciendo bien. Entonces de esa manera el Señor a nosotros nos
reprende. Dice la palabra, nos reprende, reprensión, dice, la reprensión es lo mismo que ya les expliqué, que es como cuando usted regaña a su hijo, cuando se portó mal. Qué padre, ¿verdad? No quiere que su hijo obedezca. Entonces, así como nosotros, los padres de familia, queremos que nuestros hijos nos obedezcan, nosotros también tenemos. ¿Usted piensa que Dios no se va a sentir mal? Jesús, el Hijo, no se va a sentir mal al mirar que nosotros no queremos hacer caso. Entonces, de esa misma manera que nosotros, los padres de familia, nos sentimos cuando nuestros hijos no nos hacen caso, de esa misma manera Dios se entristece cuando nosotros no queremos hacer caso, cuando nosotros no estamos obedeciendo a su palabra. Entonces eso nos quiere decir el 25, ¿verdad? Que si no desechaste todo consejo, mío y mi reprensión no quisiste. Entonces estamos hablando de lo mismo, que nosotros no, el mismo ejemplo que yo le di cuando un padre reprende a su hijo, de esa misma manera nuestro Padre Celestial nos reprende a nosotros cuando nosotros no estamos haciendo las cosas como a Él quiere que nosotros las hagamos. ¿Ok? Ahora el 26 dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os vinieren lo que teméis. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios único, el único. Aunque nosotros seamos rebeldes, aunque nosotros estemos en la calamidad, nosotros tenemos que atenderlo, ¿verdad? A Él. Dice que Él se burlará de nosotros, dice, del que no le obedezca. Es una expresión como de falta de compasión, sino una reacción ante el absurdo que los necios, o sea, los necios son aquellas personas que no aceptan, que son rebeldes, que son, ya no hay nada que lo pueda hacer entrar en razón. Entonces Dios de esa manera se manifiesta por medio de la palabra, porque ¿cuál es esa manera que Dios se va a burlar? Que dice aquí que me burlaré cuando viniere y lo que temáis. O sea, eso va a ser los juicios que van a venir sobre esta tierra, como los cuales están pasando, las enfermedades, la epidemia que está, ¿verdad?, ahorita azotándonos a toda la humanidad, que estamos preocupados por todo lo que está pasando. Entonces esos son los juicios que vienen a esta tierra. A eso es que el Señor se refiere aquí cuando dice que se va a burlar, cuando viniere lo que teméis. ¿Qué es lo que nosotros tememos? ¿Qué es lo que nosotros tememos? A los terremotos, a las enfermedades, todo eso nosotros le tememos, pero más sin embargo, como les dije al principio, Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Él es amor y Él, mientras nosotros tengamos vida, debemos de atender a la palabra de Dios, debemos de escuchar, saber escuchar. Bendito sea Dios. El 27 dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Y le vuelve a decir lo que le decía antes, la angustia, la tribulación, los juicios, la destrucción sobre esta tierra. Es lo mismo que le estaba hablando en el 26, ¿verdad? En el Proverbio 1:26, que van a venir juicios a esta tierra, va a venir destrucción, va a venir calamidad sobre nosotros y angustia, que no los vamos a ir largo. Es lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Cada persona vive la angustia, el miedo, ¿verdad?, de lo que está pasando, que podemos ser, algunos ya pasamos esa enfermedad, gracias al Señor ya fuimos curados, Dios tuvo misericordia de nosotros, pero más sin embargo, imagínese usted, mi amado hermano, amiga que escucha que mire este video, aquel que no ha obedecido, imagínese aquella persona que ha pasado esta enfermedad y no se curó, sino que se murió.
Y si quizás esa persona se fue sin Cristo en su corazón, ¿a dónde puede estar esa persona? En cambio, si un familiar de nosotros se va con Cristo, nosotros tenemos esa certeza, esa fe, que esta persona está súper mejor que nosotros todavía, porque si ya está en las manos de Dios, si ya Él pasó de muerte a vida, porque eso dice la palabra, que cuando uno muere, no muere, sino que pasa de muerte a vida eterna, la vida eterna que Dios le ofrece a usted, que no le ha aceptado, esa es la vida eterna, pero si usted le acepta a Dios de todo corazón. Pero, en cambio, si usted no le acepta a Dios de todo corazón, lastimosamente la palabra lo dice, que si no le acepta de todo corazón, si usted no está siendo obediente, aunque sea cristiano, pero si usted no está sometido en la obediencia, lastimosamente va a ir al lago del infierno. Entonces, en esta palabra aquí, donde le decía el 27, cuando viniere yo una destrucción, lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, que es lo que todos estamos viviendo en este tiempo, tribulación, angustia, destrucción. La destrucción, ¿cuál es? Las guerras en otros países, terremotos, temblores. La calamidad, ¿cuál es la calamidad? Lo que queda después de la enfermedad, lo que queda después de todo esto que va a pasar, el hambre, la angustia de aquellas familias. Imagínense esas familias que están ahorita sin trabajo, que no están trabajando, que dependen de un trabajo para sobrevivir, más aún en este país, que tiene que pagar renta, que tiene que pagar biles, que tiene que pagar todo. Prácticamente en este país tiene que pagar para vivir. Gracias al Señor, mi amada familia, los que viven allá en Centroamérica, aunque vive pobremente, pero usted no tiene ese pensamiento, no se está estresando porque no tiene trabajo, sabe que si tiene, por lo menos tiene su casita ahí, todo va a estar bien, porque a Dios, a sus hijos no los va a desamparar, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Ahora lo vamos a ir al 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Qué pasa aquí? Después de todo lo que hemos hablado, de la destrucción, de la calamidad, del torbellino, de que va a venir la destrucción, la angustia, hermano, todavía esto no está empezando. Está empezando porque cuando dice, entonces me llamarán, es cuando el Señor venga o cuando nosotros lleguemos a partir, dejemos de existir en esta tierra, ¿verdad? Nos muramos o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces nosotros, si no aceptamos, como dijo acá la palabra arriba, les hablé y no me escucharon. Les regañé, llamé la atención y no me escucharon. Es todo lo que va viniendo hablando acá arriba la palabra. Entonces, que nos toca a nosotros, si en un caso nos tocare partir, eso pasa. Vamos ahí, y si nos toca partir y no hemos aceptado a Dios de todo corazón, o no le hemos obedecido, no le hemos escuchado, no hemos atendido a ese Dios poderoso que todo lo puede, entonces ahí es donde cabe esto que dice, nosotros vamos a ir, Señor, ábreme la puerta, pero Dios no la va a abrir. Señor, pero si yo hice esto, pero si yo prediqué la palabra, pero si yo le dije a mi familia, yo hice esto, pero ¿de qué servía que usted anduviera hablando de la palabra de Dios y cuando usted mismo o usted misma no estaba siguiendo los pasos de Jesús, no estaba siendo obediente? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de esta palabra santa, poderosa, grande y maravillosa que Dios dejó en este libro, y nosotros venimos y predicamos al pueblo, le hablamos al pueblo, pero nosotros esta palabra no la hemos hecho nuestra de nosotros, no nos estamos predicando nosotros, solo le estamos predicando a aquel, no estamos obedeciendo nosotros, solo queremos que los demás obedezcan. Esto es lastimosamente lo que va a pasar, porque cuando nosotros hablamos de esta palabra, primeramente tenemos que llenarnos nosotros, primeramente tenemos que examinarnos nosotros cómo andamos, primeramente tenemos que estar sometidos a una obediencia totalmente en Dios, porque si no estamos obedeciendo la voluntad de Dios, no estamos haciendo lo que Dios quiere, no importa que nosotros estemos predicando esta palabra, estamos destituidos, estamos fuera. Así de que en ese día, cuando, como dice la palabra aquí, ¿verdad? En el
En el 28, entonces me van a llamar y no les voy a responder, me van a buscar en la mañana, en la tarde, en la mediodía, en todo momento, pero no me van a encontrar. Esto pasa por si a un caso nosotros morimos y vamos sin Cristo, entonces, y no hemos obedecido la palabra, Dios no nos va a escuchar. O, por ejemplo, si Él llega su venida, ¿verdad? Porque Él va a venir a esta tierra a recoger a toda su iglesia, dice, y esa venida está pronto. Entonces eso va a pasar si Él viene y se van los que dio Jesús, el Hijo de Dios, viene a llevar su iglesia. Entonces ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes de todo aquel que escuchó la palabra pero no la aceptó. Entonces ahí es donde cabe este versículo, que quiere decir: me llamarán, me tocarán y yo no voy a... y no me van a encontrar. Entonces ahí es donde cabe esta palabra, ¿verdad? Entonces sabemos todos que tenemos que obedecer a Dios, que tenemos que atender a su llamado y que tenemos que estar siempre agarrados de esa mano poderosa de Dios, porque es la que cada día nos llena, es la que cada día nos alienta, es la que cada día nos da la fuerza para vivir, para entender todo lo que pasa alrededor nuestro, para entender aquellos problemas que nos vienen, aquellas luchas, aquellas pruebas, porque déjeme decirle, es lindo estar en el camino del Señor, pero tampoco le voy a decir que se van a acabar los problemas, porque eso no va a ser así. Pero sí, cuando usted acepta a Dios en su corazón, Dios le da la fuerza, Dios lo cuida, Dios lo protege, Dios le da la fuerza como usted se levante. Entonces eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Aleluya. El 29 dice: por cuanto aborrecerán la sabiduría y no escogerán el temor de Jehová. Aborrecerán la sabiduría. ¿Qué? Aborrecerán la sabiduría. O sea, es lo mismo que estamos hablando. Vamos a aborrecer lo que es bueno. Le vamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo le vamos a llamar bueno. ¿Quiénes son los que van a hacer eso? Los que todavía no le conocen al Padre. Y no escogieron el temor de Jehová. El temor de Jehová. No temieron a Jehová. No escucharon la voz de Jehová. No tuvieron ese temor en su corazón. Muchas veces, hermano, déjeme decirle, amado amigo, muchas veces nosotros no tenemos ese temor, no nos importa, hacemos las cosas como nosotros queremos hacerlas, no le pedimos la dirección a Dios, no nos parece que nadie nos está viendo y estamos súper equivocados, porque el ojo de Dios está en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros, día con día, segundo a segundo, está el ojo del Señor con cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que ser temerosos de Dios. Porque muchas veces, déjeme decirle, a veces hay personas, ¿verdad? De que, ¿cómo le digo? Hay personas que aunque no sean creyentes, aunque no le hayan entregado su corazón a Dios, ellos sienten temor de Dios. Entonces, que ellos creen que existe Dios. Entonces ese es el temor a Jehová, tener temor de no hacer lo malo, tener temor de no hacer lo que a Dios le agrada, hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Bendito sea Dios. Venimos con el 30. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Volvemos otra vez y dice: despreciaron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Despreciar su consejo es cuando despreciamos a Dios, lo despreciamos. ¿Cómo lo despreciamos? Cuando alguien te habla de Dios y tú dices: ay, pero que ahí vienen esos aleluyas, pero que ahí vienen esos que son unos mentirosos, que son unos robadineros, que son unos aquí, que son unos allá. Pero ahí es donde estamos despreciando, porque el Señor Dios Todopoderoso, cuando nosotros aceptamos su palabra, cuando nosotros somos hijos de Dios y ya venimos y lo aceptamos de corazón, en nuestro corazón,
Nosotros somos llamados a hablar de la palabra de Dios. Tenemos que ir por todo el mundo y predicar la palabra de Dios. Nos dice la palabra, la misma palabra. No tenemos que quedarnos así nomás, no. Tenemos que sembrar de lo que ya cosechamos, ¿verdad? Entonces, de lo que ya Dios nos dio, nosotros tenemos que sembrar y ir y hablar, ¿verdad? De la palabra, ir y decirle al pueblo, mira, Dios te ama, Dios quiere que tú cambies tu vida, levántate porque Dios te ama. Si te caes 10 veces, levántate porque tenemos un Dios misericordioso, un Dios que todo lo puede, un Dios que puede sanarte, un Dios que puede libertarte, un Dios que te puede alegrar, un Dios que todo lo puede. Entonces todo podemos cambiarlo en el nombre de Jesús. Entonces ahí es donde nos habla, ¿verdad?, de que no quisimos aceptar su consejo, de que menospreciamos toda reprensión de él. Entonces cuando menospreciamos nosotros esa reprensión de Jehová, de Dios Todopoderoso, cuando no aceptamos que nos hablen de él, no aceptamos su linda palabra, ¿verdad? De esa manera, gloria a Dios. Entonces venimos al 33. Al 32, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el desvío de los ignorantes los matará, quiere decir la ignorancia, el no saber, el no entender, el no captar, el no entender que Dios existe, el no entender que Dios es grande, que Dios es maravilloso, que Dios nos guarda, que Dios nos cuida. Eso es el no entender, ¿verdad? La ignorancia, el no saber que todo lo que hacemos, a veces si lo hacemos malo, eso mismo nos va a traer pecado a nuestras vidas, eso mismo nos va a traer destrucción a nuestras vidas y serán hastiados de sus propios consejos. Aleluya, ahí ya pasamos. Prosperidad de los necios. Los necios los echará a perder. O sea, necio, ¿qué significa necio? Necio es cuando usted hace y hace y hace las cosas y las vuelve a hacer. Y aunque sabe que no se pueden hacer, siempre las seguimos haciendo, ¿verdad? Entonces Dios es más que bueno, Dios es grande. Y eso quiere decir necio, cuando nosotros nos metemos en una cosa. No, que yo tengo que hacer esto, que yo lo hago, no me importa que me mire fulano, mengano, no me importa esto. No, tenemos que ser humildes, tenemos que ganarnos eso maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios es grande y maravilloso. Ahora, para terminar, nos vamos a ir al 33. Aleluya. Bendito Dios. Gracias te doy, Señor, porque eres bueno, mi amado Padre. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Mas el que me oyere habitará confiadamente. Cuando decimos más el que me oyere, el que escuchara su palabra, el que viene y nos habla a nosotros y nosotros ponemos esa atención tan bella cuando nos hablan de la palabra, cuando oímos un mensaje, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, aquí nos está hablando el Espíritu Santo, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando Él habla a nuestras vidas y nosotros atendemos a Él, cuando nosotros estamos confiados en Él, que todo va a salir bien, que Él nos va a restablecer nuestras vidas, que Él va a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Entonces nosotros cuando llegamos al camino de Jehová, llegamos a aceptar a Dios en nuestro corazón, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros ya estamos confiando en un Dios todopoderoso, que nosotros ya creemos que Dios es grande, que ya nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y ya no tenemos de qué temer porque tenemos a Dios en nuestro corazón y confiamos en aquel Padre amado, que Él es el que nos va a dar la vida eterna. Confiamos en ese Dios todopoderoso porque ya nosotros le aceptamos a Él en nuestro corazón. Entonces estamos confiando de que Él vive en nosotros y ya no hay temor en Jehová. Grande y maravilloso Dios. Ahí perdonan la huella de los niños, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos niños, así es, en algún momento tienen que venir a disturbarnos. Tiene que venir así, pero bueno, esas son cosas de niños, mis amados hermanos. Pues como les decía, en el 33, más el que me oyere habitará confiadamente, el que le escuche a Dios, el que acepte en su corazón. Así, mi amado hermano, yo puedo decirle en esta hora, usted acéptele a Dios, usted no tenga miedo,
que porque acepte a Dios ya no va a tener amistades, que mi familia se va a apartar de mí, que ya no voy a tener amigos, que ya no voy a tener esto. No, es lo más precioso que le puede pasar a usted cuando usted viene y escucha la voz de Dios, cuando usted habita en la voz de Dios, cuando usted habita en los atrios de Jehová, cuando usted está confiado en ese Dios poderoso, que Él es el que lo va a sacar de la enfermedad. Está confiando que Dios me va a sanar, estoy confiando que Él me va a libertar, estoy confiando que mis hijos van a regresar a mi casa, estoy confiando que mi esposo va a regresar a mí, estoy confiando que un día toda mi familia le va a servir a Jehová, estoy confiando en que Dios es grande y maravilloso. Entonces este versículo es el más bello que puede haber, y toda la palabra de Dios es lo más bello. Más el que me oyere, más el que escuchara mi voz, más aquel que me entienda, más aquel que ande en los caminos buenos y verdaderos, habitará confiadamente, habitará confiadamente. O sea, vamos a estar confiados en todo lo que Dios hace. Si nos enfermamos, vamos a estar confiados que tenemos un Dios todopoderoso, que Él nos va a sanar. Si cae, pues Dios lo va a levantar. Entonces estamos confiando y vamos a vivir tranquilos porque estamos con Dios en nuestro corazón. No vamos a tener temor del mal. Dice, sin temor del mal. Aleluya. No vamos a tener temor de nada. No vamos a tener temor porque estamos confiando en Dios. Entonces, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, es algo tan maravilloso que ya no tenemos temor de nada, porque sabemos que tenemos un Dios que nos respalda, sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, que Él es el que nos cuida y nos guarda. Gracias te doy, Padre amado, por esta palabra. Espero que a usted me le guste, que a usted llegue a sus oídos y que usted mire este video y que usted entienda que Dios es el único que puede levantarlo, que usted entienda que Dios es el único que nos puede sanar, que usted entienda que aquel que está arriba, el Dios todopoderoso, nuestro Padre celestial, envió a su Hijo único para que muriera por usted, para que muriera por mí, para comprarnos a precio de sangre, y ya nosotros somos comprados con la sangre de Jesús. Entonces, mi amado hermano, amigo, Dios le ama y bendito sea el nombre de Jesús, y que esta palabra llegue a su corazón y que reflexione y que entienda que solo Dios es el que puede transformar su vida. Gracias, Señor.